Con el presente video voy a hacer una serie de videos cortos donde voy a presentar la vida y la obra de los tres grandes filósofos del estoicismo romano, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Hoy voy a empezar por Séneca y voy a empezar por plantear algunas dificultades específicas que presenta el estudio de la vida y la obra de Séneca. Séneca es a la vez muy fácil y muy difícil de estudiar. Muy fácil porque su obra está escrita en un lenguaje que es asequible a todos, en un lenguaje que es cálido, cercano, bello, etc. Sin embargo, eso no debe llevarnos a engaño, porque la comprensión tanto de la vida como de la obra de Séneca tiene una serie de dificultades específicas. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, muchos de los datos que tenemos de la vida de Séneca son bastante inciertos. Por ejemplo, no sabemos con claridad el año del nacimiento de Séneca. En algún momento entre el año 4 a.C. y el año 1 a.C. debió nacer Séneca. ¿Cuándo exactamente? No lo sabemos. Y algunas de las cosas que sabemos de la vida de Séneca ya nos vienen interpretadas y valoradas por el propio Séneca. Y desde luego, un autor nunca es una fuente suficientemente confiable con respecto a lo que dice de sí mismo. A veces lo idealiza, a veces lo minimiza, etc. Entonces tenemos que recurrir a otras fuentes, pero lo que nos dicen otras fuentes, por ejemplo, los historiadores romanos, Suetonio en su vida de los 12 Césares, Tácito en sus anales, Dion Casio, etc., es más bien algo anecdótico e eventual, porque Séneca no es el personaje central de sus relatos. Séneca aparece como un personaje más, pero por ejemplo, Suetonio está relatando la vida de los 12 Césares y a propósito de eso nos dice 3 o 4 cosas sobre Séneca. Pero no tenemos otras fuentes y entonces hay que buscar conciliar lo que dicen otros de Séneca con lo que dice Séneca de sí mismo. Y por supuesto la fuente básica que tenemos para conocer a Séneca son sus obras, y muchas de esas obras están incompletas. Sobre otras hay incluso dudas de que las haya escrito él, por ejemplo, de algunas de las tragedias que se le atribuyen. De muchas otras obras, de algunos de sus diálogos, es muy difícil decir cuándo fueron escritas. Ahí hay todas las polémicas, unos dicen que en una época, otros dicen que en otra, etc. Además, todo esto se complica porque Séneca es un escritor prolífico y escribe todo tipo de cosas en muy diversos estilos. Escribe sus diálogos, que son una especie de ensayos, lo llamaríamos hoy. Escribe epístolas muy bellas, como las que le escribe a Lucilio. Escribe tragedias, hace sátiras como la Apocolosintosis. Escribe consolaciones dirigidas a personas concretas, como su propia madre Elvia, como Marcia, como Polibio, etc. Y en general Séneca no es fácil de comprender si uno no entiende la época tremendamente convulsionada en que le tocó vivir, la famosa época de la dinastía Julio-Claudia. A él le tocó vivir bajo 4 grandes emperadores: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y con todos ellos tuvo dificultades. 3 de ellos lo condenaron a muerte. Y sabemos que su vida llegó más o menos hasta el año 60. No se sabe exactamente. Se sabe que debió morir en el año 65. Lo que no se sabe con exactitud es qué edad tenía. Entonces Séneca no es fácil de comprender porque es una personalidad multifacética. Es político, pero es filósofo, pero además es un gran negociante, pero además es preceptor de Nerón, pero además está inmiscuido en los asuntos más diversos de la antigua Roma, de la primera época imperial. Y él estuvo ligado al poder político de muchas formas distintas. Empezó siendo cuestor, pasó a ser senador, pero su relación con el poder político fue a la vez muy cercana a las casas imperiales, digámoslo así, pero fue muy ambigua. Él se beneficiaba del poder
eh, y era alguien que digamos, estaba comprometido con, con esas casas imperiales con las que tuvo una relación directa, pero al mismo tiempo no se sentía bien del todo ahí y consideraba que debía llevar una vida mucho más rápida.